Hay algunas historias que llevamos en el pecho durante décadas, historias que arden por dentro como brasas que nunca se apagan. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona cuando lo pierde todo? ¿Cuando la injusticia llama a tu puerta y destruye a toda tu familia? ¿Cuando alguien que debería protegerte te entrega al mismísimo diablo? Siéntate ahí, querida. Lo que te voy a decir no es fácil de escuchar, pero es posible que necesites saberlo. Tal vez estés pasando por algo similar. Una traición. Una pérdida, un dolor que parece no tener fin. A veces necesitamos entender que la vida nos pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. Esta es la historia de cómo una niña de 15 años lo perdió todo, y cómo una mujer de 30 años se vengó. Trata sobre el precio de la maldad y sobre cómo algunas heridas nunca sanan por completo. Pero también se trata de resistencia. De encontrar fuerza donde pensábamos que no había nada más. Si alguna vez te has sentido traicionado, abandonado o te preguntas si vale la pena luchar por ello cuando todo parece perdido. Así que debes quedarte hasta el final. Porque esta historia te enseñará algo sobre la naturaleza humana que quizás aún no sepas. Te mostrará cómo la maldad puede disfrazarse de bondad, y cómo a veces la justicia debe tomarse por nuestra mano, y si tienes una familia, si tienes hijos, si tienes personas que amas. Esta historia puede enseñarte cómo protegerlos de los lobos disfrazados de corderos. Porque hay personas en el mundo que se alimentan de la desgracia de los demás, que ven el dolor como una oportunidad. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, y nací en 1932, en un pequeño pueblo llamado San Rafael, en la provincia de Mendoza, Argentina, donde el viento de las pampas llevaba el olor a eucalipto y mate. Era un lugar donde todos se conocían, donde las puertas de las casas estaban abiertas y los niños jugaban libremente en las calles de tierra. Éramos una familia sencilla. De buena gente. Papá, Miguel Antonio Morales, mamá, Rosa Elena Herrera, y los 4 hermanos, yo, el mayor a los 15 años, luego vino Rodrigo a los 13, un niño lleno de energía que soñaba con jugar al fútbol de River Plate, luego María Luza. Los 11, una niña dulce como la miel y con una voz de ángel que hacía que todos se detuvieran a escuchar cuando cantaba. Y el pequeño Santiago, nuestro bebé de 7 años, con esos ojos grandes y curiosos que preguntaban por todo en el mundo. Nuestra casa era pequeña, hecha de adobe como todas las demás del pueblo, con paredes gruesas que mantenían el frescor en el verano y el calor en el invierno. Había un patio trasero donde mamá cultivaba sus claveles rojos y rosas blancas, un pequeño gallinero con 6 gallinas que nos daban huevos frescos todas las mañanas y un viñedo que papá había plantado cuando se casaron 15 años antes. Recuerdo perfectamente el dulce olor de las empanadas de carne que mamá hacía los domingos, mezclado con el aroma de la cebolla dorada y el comino que tostaba en la olla de hierro. Recuerdo la textura áspera del delantal de algodón azul que siempre usaba, ya descolorido por el lavado, pero que aún olía al jabón de glicerina que ella misma hacía con grasa animal y cenizas. Las mañanas en casa tenían un ritual sagrado. Mamá se despertó primero, todavía en la oscuridad, y encendió el fuego en la estufa de leña. El sonido de los palos crepitando mezclado con el suave crujido de la tetera hirviendo era nuestra música matutina. Luego vinieron los olores, primero el dulce humo de la madera de algarrobo, luego el fuerte aroma del café tostado que papá traía de la ciudad una vez al mes. Papá era un trabajador ferroviario en la estación central de San Rafael, un hombre alto, delgado como un poste, con manos grandes y callosas que siempre olían a aceite de máquina y jabón industrial. Tenía un bigote grueso y ojos grises amables, el tipo de hombre que no podía pasar junto a un niño llorando en la calle sin detenerse a preguntar qué había pasado. Tu papá es un santo, siempre repetía mamá, sobre todo cuando llegaba a casa del trabajo trayendo unos caramelos escondidos en el bolsillo para nosotros. Lo dijo alisándome el cabello con esos dedos que olían eternamente a jabón de glicerina, canela y agua de rosas, un perfume que hasta el día de hoy, cuando lo siento, me hace volver a esos días dorados, en esos tiempos benditos, naturalmente. Nos despertábamos con el canto del gallo del vecino señor Ramírez, un anciano que criaba gallos de pelea y que siempre se quejaba de que nuestras gallinas hacían demasiado ruido, como si su gallo no despertara a todo el pueblo a las 5 de la mañana. Fui el primero en levantarme después de mamá. Él la ayudó a preparar el mate de la mañana mientras ella tarareaba tangos suavemente, Caminito, La Comparsita, o El día que me quieras. Su voz era dulce pero melancólica, como si cada tango trajera un anhelo que ella nunca explicó. El vapor del mate de la mañana mezclado con el olor del pan casero horneado en el horno de barro era el perfume de nuestra felicidad. Éramos pobres, sí, papá ganaba poco en el ferrocarril y mamá cosía para las mujeres más ricas del pueblo. Para complementar los ingresos,
pero estábamos completos, éramos una unidad indestructible. María Luz tenía el cabello más hermoso de todo San Rafael, ondas castañas claras que brillaban al sol como hilos de oro y miel fundida. Las otras niñas de la escuela seguían pidiéndole a mamá que enseñara a sus madres a hacer esas trenzas elaboradas que ella inventó. Rodrigo pasó todas las tardes pateando una pelota de cuero y trapos en el terreno baldío detrás de la iglesia, soñando con el día en que lo descubriera algún cazatalentos de Buenos Aires. Y Santiago, mi Santiago era nuestro perpetuo rayo de sol. Siempre corriendo por la casa con esos pequeños pies descalzos haciendo ruido en el piso de tierra, siempre con la boca sucia de dulce de leche, siempre haciendo preguntas que no sabíamos cómo responder: ¿por qué el cielo es azul? ¿A dónde van los pájaros cuando llueve? ¿Por qué papá se pone triste a veces? Los domingos, después de la misa en la iglesia de San José, toda la familia se reunía en el patio para el gran almuerzo. Mamá preparó locro con carne, maíz y calabaza, servido en platos blancos que habían pertenecido a su abuela. Papá abría una botella de vino tinto que guardaba para ocasiones especiales, y los niños tomábamos limonada con menta que preparaba María Luz. Eran tiempos en los que la mayor preocupación era si llovería lo suficiente para que las plantas de mamá no se marchitaran, o si Rodrigo podría terminar sus tareas escolares antes de salir a jugar pelota. Tiempos en los que la palabra imposible no existía en nuestro vocabulario, porque nos teníamos el uno al otro. La felicidad, querida, es a veces como una flor delicada que crece en medio del desierto. Un viento muy fuerte puede destruirlo en segundos, y te quedas preguntándote si realmente existió o si fue solo un sueño. Y nuestro viento llegó en una tarde bochornosa de marzo de 1947, cuando tenía 15 años y el calor aún se adhería a mi piel como miel caliente, y las cigarras cantaban sin parar desde el amanecer. Mamá comenzó a quejarse de terribles dolores de cabeza que venían como olas, primero una punzada detrás de los ojos, luego una presión en la frente que la hizo apretar las sienes con los dedos. Es el calor, nada más, dijo, pero noté cómo parpadeaba lentamente, como si la luz del día la lastimara. El dolor empeoró con el paso de las semanas. Comenzó a perder el apetito, la mujer que siempre había sido la primera en sentarse a la mesa ahora empujaba la comida en su plato como si fuera arena. El color rosado de sus mejillas se desvaneció, dejando una palidez amarillenta que me recordó a las hojas secas del otoño. Papá estaba desesperado. Gastó todos los ahorros de la familia llevándola a médicos en San Rafael, luego en Mendoza, la capital. Cada nombramiento costaba el salario de una semana, pero no lo dudó. Para mi Rosa, no hay precio, decía, siempre regresando con medicamentos caros que no hacían ninguna diferencia. El doctor Moreno, el médico más respetado de la región, sacudió la cabeza con tristeza después de cada examen. Don Miguel, su esposa tiene algo en su cerebro que no puedo identificar. Solo puedo dar morfina para el dolor. En aquellos tiempos, querida, la medicina no tenía las respuestas que tiene hoy. La gente murió de cosas que hoy se curan con una simple cirugía. Recuerdo perfectamente el último día que escuché reír a mamá. Era una tarde de abril, estaba preparando locro para la cena, ella insistió en cocinar incluso con un dolor terrible, y Santiago había dejado caer una bolsa entera de harina en el piso de la cocina. La harina se extendió como nieve, cubriendo sus pies descalzos, y cuando trató de limpiarla con las manos, solo empeoró las cosas. En lugar de pelear, como lo haría cualquier madre, miró a ese niño cubierto de harina de pies a cabeza y se rió. Una risa débil y cansada, pero aún así nuestra mamá. Fue una risa que duró tal vez 10 segundos, pero resonó en mi memoria para siempre. Esa fue la última vez que la escuché reír. Después de eso, se marchitó como una planta sin agua. El dolor se hizo tan fuerte que pasó todo el día en la cama, en la pequeña habitación que compartía con papá, con las ventanas cerradas porque la luz le molestaba. La habitación comenzó a oler diferente, ya no el dulce aroma del agua de rosas que usaba, sino medicinas amargas, velas de la iglesia que encendíamos para pedir su recuperación, y algo indefinible que solo más tarde entendí fue el olor de la muerte que se avecinaba. Nosotros, los niños, nos turnábamos para estar con ella. Sostenía su mano, esa mano que una vez había sido suave y fuerte, ahora solo piel y huesos, y contaba historias o cantaba las canciones que me había enseñado. María Luz trajo flores del jardín y las colocó en un pequeño vaso de agua en la mesita de noche. Rodrigo, que siempre había sido más reservado, se quedó en la puerta mirando,
como si temiera que acercarse demasiado pudiera acelerar lo inevitable. Santiago fue el que más sufrió. A la edad de 7 años, no entendía por qué mamá ya no podía jugar con él, porque ya no podía contar cuentos antes de dormir. Se acostaba junto a ella en la cama y susurraba: «Mamá, ¿cuándo ibas a sanar? Ya no jugas conmigo». Y ella, incluso en el terrible dolor, le pasó los dedos por el cabello y murmuró: «Pronto, mi amor. Pronto mamá va a estar mejor». Papá no se apartaría de su lado. Colocó una silla vieja junto a la cama y se quedó allí después del trabajo, tomándola de la mano y susurrando oraciones que había aprendido de su propia madre. A veces lo escuchaba llorar suavemente, pensando que no lo escuchábamos. Pero escuchamos todo. La fiebre alta llegó al amanecer del domingo. Todavía me despierto hoy a veces con el sonido de sus gemidos resonando en la casa, un sonido que era a la vez dolor y desesperación. Papá corrió a buscar al doctor Moreno, pero cuando regresaron, ya era demasiado tarde. Cuando se fue, eran las 6 de la mañana de un domingo de mayo de 1947. Tenía solo 32 años, más joven de lo que soy hoy, más joven que muchas de mis nietas. Toda la casa parecía perder no solo su color, sino también sus sonidos, olores, la vida misma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si alguien hubiera apagado la música de la vida. Ya no había el ruido de la tetera hirviendo. Por la mañana, ya no se escuchaba el sonido de su voz tarareando tangos, ya no había olor a pan fresco que venía de la cocina. De repente, éramos 4 niños huérfanos de madre y un hombre completamente perdido, que no sabía cómo peinar el cabello de María Luz por la mañana, ni cómo cocinar otra cosa que no fuera huevo frito y mate amargo, ni cómo responder a las preguntas de Santiago sobre cuándo volvería mamá. ¿Conoces a esas personas que parecen tener un radar especial para detectar la desgracia de otras personas? ¿Como buitres que huelen carroña a kilómetros de distancia? Dolores Vázquez era exactamente así, una mujer que se alimentaba del dolor de los demás y que convertía la vulnerabilidad en oportunidad. Apareció en nuestras vidas exactamente 3 meses y 2 semanas después del entierro de mamá. Lo sé porque conté todos los días, cada hora desde que pusimos a nuestra madre en la tierra fría del cementerio municipal. Dolores llegó una tarde de agosto, vestida con un abrigo de lana negro y llevando una canasta de mimbre con comida. «Ay, don Miguel», dijo en la puerta de nuestra casa, con una voz melosa que me puso la piel de gallina desde el primer momento. «Qué difícil debe ser para usted cuidar de estas criaturas en solitario. Vengo a ofrecer mi ayuda». Dijo que era prima lejana de una amiga de mamá, una mentira que solo descubrí años después. Dolores tenía 40 años, pero no en el buen sentido. Era una mujer que había conocido a muchos hombres, que había pasado por muchas camas, que había aprendido a usar su feminidad como arma. El cabello negro siempre recogido en un moño tan apretado que tiraba de las comisuras de sus ojos, dándole una expresión de enojo permanente. Sus ojos eran pequeños y astutos como los de un ratón, siempre calculando, siempre evaluando lo que podía sacar de cada situación. Siempre usaba vestidos oscuros, negros, marrones, grises, como si estuviera eternamente de luto por alguien, pero sabía que era solo para parecer respetable. Al principio, traía comida, guisos que no tenían ni un tercio del sabor de mamá. Empanadas con masa dura y escaso relleno, dulces empalagosos hechos con demasiada azúcar para disimular la falta de otros ingredientes. Pero papá, pobrecito, estaba tan desesperado por cualquier ayuda que se tragó esos alimentos como si fueran fiestas. «Ay, don Miguel», él decía, servindo el maíz vino do que debía, «qué difícil debe ser para usted. Un hombre solo con 4 criaturas. Estos niños necesitan una mano femenina, una madre que las guíe». Y papá, en medio de su dolor y desesperación, creyó cada palabra. Pero me di cuenta desde el primer día de que algo estaba podrido. La forma en que nos miraba cuando papá no veía, como si fuéramos insectos repugnantes que ella querría pisar. Como le sonrió dulcemente a papá y luego frunció el ceño con disgusto cuando él le dio la espalda. Cómo brillaban sus ojos. Con maldad cuando uno de nosotros lloraba o pedía algo. Tenía una técnica diabólica para ganarse a papá. Primero, se hizo la víctima. Contó historias tristes sobre cómo había perdido a su marido en una terrible tragedia, otra mentira. Más tarde descubrí que se había escapado con otra mujer cansada de su maldad. Luego, ella jugó a ser la salvadora, siempre llegó con soluciones a los problemas que ella misma creó. «Ay, Miguel»,
veo que Carmen no está cuidando bien la casa. Déjame enseñarte. Rodrigo necesita disciplina, es muy suelto. María Luz debería aprender a bordar en lugar de cantar todo el día. Santiago es muy mimado, necesita aprender a ser un hombre. Cada visita de ella trajo una nueva crítica, una nueva sugerencia de lo inadecuados que éramos. Papá estaba tan perdido, tan abrumado tratando de trabajar y cuidar a 4 niños solo, que comenzó a ver a Dolores como un ángel guardián. Gracias a Dios que esta mujer apareció en nuestras vidas, dijo a los vecinos. Si supiera que estaba hablando con el mismísimo diablo, sus visitas se hicieron más frecuentes. Primero una vez a la semana, luego 2 veces, luego cada 2 días. Siempre llegaba cerca de la hora de la cena, cuando papá estaba en casa, y siempre traía alguna excusa: traje un poco de comida, vine a ver cómo están las criaturas, pensé que necesitaban ayuda con la limpieza. Gradualmente, se instaló en nuestras vidas como un virus. Dejó su ropa en el baño, guardó la comida en nuestro refrigerador, comenzó a dar órdenes como si fuera la dueña de la casa. Y papá, cegado por la gratitud y la desesperada necesidad de ayuda, lo dejó todo ir. 6 meses después del funeral de mamá, Dolores hizo su último movimiento. En una noche lluviosa, llegó a nuestra casa empapada, llorando, diciendo que el dueño de la pensión donde vivía la había echado por no poder pagar el alquiler. No tengo a dónde ir, sollozó en los brazos de papá. Estoy sola en el mundo. Papá, que no podía ver sufrir a un alma, ofreció nuestra casa como refugio temporal. Hasta que te reorganices, dijo. Pero sabía, en lo profundo de mi corazón, de 15 años, que, temporal, se había vuelto permanente. Una semana después, anunciaron su compromiso. Una ceremonia sencilla, triste, sin música ni alegría. No hubo fiesta, no hubo celebración. Dolores llevaba un vestido gris oscuro, ni blanco ni de color, como si incluso ella supiera que esto no era una celebración, sino una transacción comercial. Usé el mismo vestido negro que el entierro de mamá porque no teníamos dinero para otro, y porque me pareció apropiado. Después de todo, estábamos enterrando los últimos restos de nuestra feliz familia. La misma noche de la boda, Dolores mostró su verdadero rostro. Tan pronto como papá se fue para llevar al sacerdote de regreso a la iglesia, se plantó frente a nosotros, en la habitación donde solíamos jugar y reír, y dijo con esa voz escalofriante: ahora las cosas van a cambiar aquí. Aprenderás lo que son el respeto y la obediencia. Ahora soy la dueña de esta casa. Y así comenzó nuestra prueba diaria. Dolores tenía un talento diabólico para convertir nuestro hogar en un campo de batalla silencioso. Papá se fue a las 5 de la mañana para tomar el tren que lo llevó a la estación central, y tan pronto como el sonido de sus pasos desapareció en el polvoriento camino de tierra, comenzó nuestra pesadilla de cada día. Antes de continuar, queridos, si esta historia los está conmoviendo de alguna manera, dejen un me gusta aquí. A veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro dolor, que nuestra experiencia puede ayudar a otros a sentirse menos aislados. Las tareas comenzaron el día después de la boda. María Luz, que solo tenía 11 años, fue asignada a lavar toda la ropa de la familia en el tanque de piedra en el patio trasero. No importaba si estaba lloviendo, si hacía frío, si sus manitas estaban rojas y agrietadas por el agua fría y el jabón áspero que corroía su piel. Las mujeres aprenden trabajando, dijo Dolores, fumando su cigarrillo barato mientras supervisaba. Rodrigo, que a los 13 años debería haber estado jugando y estudiando, se vio obligado a desmalezar todo el patio antes de ir a la escuela. En el abrasador verano de Mendoza, trabajaba al sol de 6 a 8 de la mañana, sudando como un hombre adulto, con las manos llenas de burbujas de herramientas de jardinería. A Santiago, nuestro bebé de 7 años, le robaron su infancia en un solo pedido, calladito como un muerto. Se vio obligado a quedarse quieto todo el día, sentado en una silla dura en la cocina, incapaz de jugar, incapaz de reír, incapaz de ser un niño. Si hacía algún ruido, Dolores lo encerraba en la habitación oscura durante horas. Y yo me convertí en su sirviente privado. Mi rutina comenzaba a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y frío. Tuve que encender el fuego en la estufa de leña que tuve que conseguir yo mismo del cobertizo trasero, preparar el café exactamente como a ella le gustaba, barrer toda la casa, lavar los platos para la cena de la noche anterior y preparar el desayuno para la familia.
Mis manos de 15 años parecían las de una anciana de tanto trabajo. Calloso, reseco, siempre magullado por alguna tarea imposible que ella inventó. Carmen, lava esas ollas otra vez, están mal lavadas. Carmen. Este piso está sucio, límpialo de nuevo. Carmen, ¿por qué no has preparado el almuerzo todavía? Son casi las 11, punto. Pero lo peor, querida, no fueron las tareas físicas. Era la crueldad psicológica constante, como gotas de veneno que gotean en nuestra alma todos los días. Nos dijo que éramos una carga, que papá sería mucho más feliz sin nosotros, que nuestra existencia era una maldición en su vida. ¿No ves lo cansado que tu padre llega a casa del trabajo? Es por ti. Tiene que trabajar el doble para mantener esta casa llena de bocas inútiles que alimentar. Si fueran hombres de verdad, ya estarían trabajando en lugar de ser parásitos. Estas palabras seguían resonando en nuestras cabezas, haciéndonos cuestionar nuestro propio valor. Cuando alguno de nosotros lloraba o se quejaba, porque éramos niños, y los niños lloran cuando son maltratados, ella tenía una frase que me persigue hasta el día de hoy: su mamá los abandonó. Se fue y los dejó aquí porque no los quería. Yo soy lo único que tienen ahora, y más les vale estar agradecidos. Como si nuestra mamá hubiera elegido morir, como si Dolores fuera nuestra salvadora en lugar de nuestra torturadora. La comida se ha convertido en otra forma de tortura. Para papá, preparó los mejores cortes de carne que pudo comprar con su dinero, empanadas doradas y crujientes, postres elaborados, vino tinto en el frasco de cristal que había sido de mamá. Para nosotros, sobras frías, caldo fino hecho con huesos sin carne, pan crujiente de hace 2 días, agua en lugar de limonada. La buena comida es para los que trabajan y traen dinero a esta casa, justificó cuando Santiago miró con avidez el plato lleno de papá. Los niños comen lo que queda. Y comimos tranquilamente, con el estómago gruñendo y el corazón roto. Dolores sabía exactamente cómo manipular a papá. Siempre cariñoso y atento cuando estaba presente, siempre con alguna queja sobre nosotros cuando estábamos a solas. Con ella. Era una actriz consumada, cambiando su máscara de acuerdo con la audiencia. Miguel, querido, no puedes imaginar lo desobedientes que son estos niños cuando tú no lo eres. Carmen me contestó mal esta mañana. Rodrigo se negó a hacer las tareas que le pedí. María Luz rompió uno de sus platos favoritos. Santiago hizo un desastre terrible en la habitación. Mentiras sobre mentiras, plantando semillas de desconfianza en el corazón de nuestro padre. Y papá, que llegó a casa demasiado cansado para investigar, que confió ciegamente en la mujer que había elegido para reemplazar a nuestra madre. Creyó cada palabra. Comenzó a mirarnos con recelo, a hablarnos con una dureza que nunca antes había existido. ¿Por qué no puedes estar agradecido por lo que Dolores hace por nosotros? Nos preguntaba después de cada queja que hacía. Podría haber tenido una vida fácil, pero eligió cuidarte. Y tú pagas con ingratitud y desobediencia. Sus palabras duelen más que cualquier paliza. Lentamente, Dolores también nos aisló. El uno del otro. Carmen, tú eres la mayor, deberías dar ejemplo en lugar de apoyar las rebeliones de tus hermanos. Rodrigo, eres un hombre, no puedes estar del lado de las mujercitas cuando lloran. María Luz, si sigues cantando como loca, tendré que actuar. Santiago, los niños que se apegan a sus hermanas se convierten en mariquitas. Ella sabía que nuestra fuerza estaba en la unidad, así que nos dividió. Creó celos, rivalidades, desconfianza entre nosotros. Fue una estrategia militar aplicada a una familia de niños huérfanos. Los vecinos también comenzaron a notar cambios, pero los malinterpretaron. Es bueno que don Miguel haya encontrado una mujer para cuidar a los niños, dijeron. Ahora se comportan mejor, son más educados. No sabían que nuestro comportamiento era el resultado del terror, no de la educación. Después de 2 años de esta tortura diaria, 2 años de ver a nuestra familia desmoronarse como una tela vieja que va perdiendo sus hilos uno a uno, Dolores decidió mostrar su última carta. Era una noche de marzo de 1949, yo tenía 17 años, y había pasado todo el día limpiando la casa de arriba abajo para una visita que nunca llegó, otra de sus tareas inventadas para mantenerme ocupado. Después de la cena, carne asada. Para ella y papá, sopa fina para nosotros, se sentó junto a papá en el sillón que había sido de mamá y comenzó su puesta en escena final. Se había vestido especialmente para la ocasión, cabello suelto por una vez, un vestido menos oscuro,
incluso un poco de colorete en las mejillas. Miguel, cariño, comenzó con esa voz melosa que me dio náuseas, tenemos que hablar sobre el futuro de nuestra familia. Estos niños ya son adultos, ya están en la edad de seguir sus propios caminos. No es natural que una familia tan numerosa tenga una casa tan pequeña. ¿Y nosotros? Merecemos una vida propia, una luna de miel que nunca tuvimos, ¿no crees? Recuerdo perfectamente la expresión en el rostro de papá en ese momento. Primera confusión, frunce el ceño como siempre lo hacía cuando no entendía algo. Luego cansancio, los hombros se doblaron como si un peso invisible hubiera caído sobre ellos. Y finalmente, algo que me rompió el corazón en 1000 pedazos, el alivio. Era como si, en secreto, también pensara que cuidar a 4 niños solo era demasiado pesado, como si la idea de deshacerse de esta responsabilidad fuera tentadora. En ese momento, vi a mi padre, el hombre que adoraba, a quien consideraba mi héroe, considerar seriamente abandonar a sus propios hijos, pero todavía son demasiado jóvenes, murmuró, sin entusiasmo. Carmen tiene 17, pero los demás. Dolores estaba preparada para esta objeción. Ay, Miguel, estás pensando como un padre sobreprotector. En mi época, a los 15 años ya trabajaba y me mantenía. Estos niños son mimados, necesitan aprender a enfrentarse al mundo. Y mira las oportunidades que tuve para cada uno de ellos. Hablaba como si estuviera ofreciendo regalos de Navidad, punto. Para Rodrigo, que entonces tenía 15 años y ya era alto como un padre, ella había arreglado el trabajo en un rancho ganadero a 50 kilómetros de San Rafael. El señor Gutiérrez necesita un peón joven y fuerte. Rodrigo aprenderá a ser un hombre de verdad, ganará su propio dinero, tendrá un futuro. No mencionó que los peones dormían en cobertizos sucios y trabajaban 16 horas al día. Para María Luz, ahora de 13 años y ya desarrollando un cuerpo de mujer, consiguió un lugar como sirvienta en la casa de una familia adinerada en Buenos Aires. La familia Rodríguez necesita una niña que ayude con los niños y la casa. María Luz aprenderá etiqueta, conocerá a personas importantes, tendrá oportunidades que nunca tendría aquí en este pueblo olvidado. Santiago, nuestro pequeño de 9 años, sería enviado a un internado religioso dirigido por sacerdotes franciscanos a 100 kilómetros de distancia. Los sacerdotes lo educarán adecuadamente, le darán disciplina, enseñanza de calidad. Incluso puede convertirse en sacerdote, imagínese qué orgullo para la familia. Como si transformar a nuestro niño feliz en un hombre triste con sotana fuera algo deseable. ¿Y para mí? Para mí había reservado los planes más especiales. Carmen ya tiene 17 años, Miguel. Es una niña adulta, hermosa, necesita ver el mundo. Conozco una familia muy respetable en Buenos Aires que necesita una joven ama de llaves para cuidar a sus hijos pequeños. Sería una oportunidad maravillosa. Para ella, buen salario, una casa familiar decente, la posibilidad de conocer a un marido de buena reputación. La mentira salió de su boca dulce como la miel envenenada. Sabía, en el fondo de mi corazón, que había algo terrible detrás de esta maravillosa oportunidad, pero no imaginé la magnitud del mal que había planeado para mí. Papá se tragó todo como un hombre sediento traga agua sucia. Estaba tan manipulado, tan cansado, tan convencido de que éramos una carga, que accedió a separar a su propia familia sin cuestionar los detalles. Tal vez sea realmente lo mejor para ellos, dijo, y cada palabra fue como una puñalada en mi pecho, por supuesto que es lo mejor. Exclamó Dolores, abrazándolo como una viuda negra abraza a su presa. Verás lo orgulloso que estarás cuando recibas cartas de ellos contándote sobre sus nuevas vidas. ¿Y nosotros? Finalmente podemos ser una pareja real, sin preocupaciones, sin responsabilidades más que nosotros mismos. Esa noche, acostada en la pequeña habitación que compartía con María Luz, escuché a mi hermana llorar suavemente. Carmen susurró en la oscuridad, ¿por qué papá quiere deshacerse de nosotros? ¿Qué hicimos mal? No sabía qué responder porque yo misma no entendía cómo el hombre que nos había criado con tanto amor podía abandonarnos tan fácilmente. En la víspera de nuestra separación, porque eso es lo que fue, una separación forzada de hermanos que se amaban, papá nos llamó al patio trasero donde mamá había plantado sus rosas. Las flores habían muerto hace meses, Dolores dijo que era un desperdicio de agua regarlas.
Se sentó en el banco de madera que él mismo había construido para mamá, y nosotros nos sentamos en la hierba seca. Tenía los ojos rojos por el llanto, pero también una determinación forzada que me decía que ya había tomado la decisión final. Mis hijos queridos, ele comecou, e a vos tremé una primeira palabra. Esto que va a pasar es lo mejor para ustedes. Van a tener oportunidades que aquí, conmigo, no pueden tener. Van a estudiar, a trabajar, a hacer sus propias vidas. Pausó, engolió seco, continuó. Cuando sean mayores, van a entender que un padre a veces tiene que tomar decisiones difíciles. Rodrigo, que siempre ha sido el más enojado, explotó: papá, no queremos oportunidades. Queremos quedarnos con usted. Somos una familia. Pero papá sacudió la cabeza con tristeza y firmeza. Ya no somos la misma familia, hijo. Su mamá se fue, y todo cambió. Ahora tienen que aprender a caminar solos. Como se mamá tivese nos abandonado por escola propia, como se a morte fosse uma traica dela contra nos. Santiago, que no entendía completamente lo que estaba pasando, agarró las piernas de su padre y gritó: no quiero ir con los curas. Quiero quedarme con usted. Papá lo tomó en sus brazos, fue la última vez que vi a mi padre hacer un gesto de afecto con cualquiera de nosotros, y dijo: los curas van a cuidar bien de ti, mi niño. Van a enseñarte a ser un hombre bueno. María Luz estaba demasiado callada, demasiado asustada para hablar. Simplemente me tomó la mano con fuerza, como si fuera nuestra única ancla en un mar tormentoso. Y yo quería gritar, quería decir la verdad sobre Dolores, quería abrir los ojos de papá a la manipulación diabólica que había destruido a nuestra familia. Pero sabía que no funcionaría. Ella ya había envenenado completamente su mente contra nosotros. Cualquier cosa que dijera se interpretaría como ingratitud o rebeldía. Así que me quedé callada, guardando mi ira como brasas en mi pecho, prometiendo en silencio que algún día, de alguna manera, Dolores Vázquez pagaría por cada lágrima que nos hiciera derramar. La familia respetable que supuestamente necesitaba. Un ama de llaves para cuidar a los niños pequeños era en realidad una casa de prostitución en el barrio de San Telmo del centro de Buenos Aires. Dolores me había vendido como si fuera ganado en el mercado y le había mentido a papá sobre mi destino. Todavía recuerdo el viaje en tren a la capital, 8 horas sentado en un asiento duro, mirando por la ventana los paisajes que pasaban como si fuera la última vez que vería el mundo normal. Solo llevé conmigo una pequeña maleta con 2 mudas de ropa y la foto de mi madre que guardaba debajo de la almohada. Cuando llegué a la estación de Constitución, me esperaba una mujer gorda y pintada con un cartel con mi nombre. ¿Eres Carmen? Soy Esperanza, vine a buscarte. Todavía no sabía que, doña Esperanza, sería mi verdugo durante los próximos 3 años. La casa estaba en una calle estrecha y ruidosa, entre una carnicería que olía a sangre coagulada y una cantina donde los borrachos cantaban tangos desafinados hasta altas horas de la madrugada. Era una casa adosada de 2 pisos, pintada de rosa descolorido, con ventanas siempre cerradas por pesadas cortinas rojas. Cuando entré, el shock fue como recibir un puñetazo en el estómago. El fuerte olor a perfume barato mezclado con cigarrillos, alcohol y sudor masculino. Las mujeres pintadas como muñecas de porcelana rotas, con ropa que apenas cubría sus cuerpos, algunas con moretones apenas disfrazados con polvo de arroz. Había música a todo volumen que salía de un piano desafinado que un anciano tocaba. En la sala principal, tangos melancólicos que convertían la tristeza en una mercancía. Y doña Esperanza, la dueña de la casa, me saludó con una sonrisa que era más una amenaza que una bienvenida. Era una mujer de unos 50 años, baja y redonda como un barril, con cabello artificialmente rubio de peróxido y dientes de oro que brillaban cuando sonreía. Llevaba anillos en todos los dedos y brazaletes que hacían ruido cuando movía los brazos. Así es como eres la chica que me recomendó nuestra amiga Dolores, dijo, examinándome de pies a cabeza como quien evalúa un caballo para comprar. Piel hermosa, joven, clara. Será muy rentable. En ese momento, la terrible verdad cayó sobre mí como una avalancha. Traté de protestar, traté de explicar que hubo un error, que debería trabajar como ama de llaves en una casa familiar. Doña Esperanza se rió, una risa tan áspera como el papel de lija. Ay, niña, todos vienen aquí pensando que van a ser
Otra cosa. Pero la realidad es esta, te han vendido y ahora vas a trabajar para pagar tu deuda. ¿Qué deuda?, pregunté, todavía tratando de entender la pesadilla en la que había caído. Me entregó un papel con números que no tenían sentido. Transporte desde Mendoza, ropa de trabajo, vivienda, comida, protección. Todo esto cuesta dinero, cariño. Su deuda inicial es de 500 pesos. Con intereses y gastos diarios, tomará algunos años pagar. Traté de escapar en la primera semana. Esperé hasta que todos se durmieron, agarré mi pequeña maleta y salí por la puerta trasera. Corrí por las calles desiertas de Buenos Aires sin saber a dónde ir, sin conocer a nadie, sin tener un peso en el bolsillo. Me atraparon 2 cuadras después. 2 hombres corpulentos que trabajaban para Doña Esperanza me arrastraron de regreso como si fuera un animal fugitivo. La paliza que recibí esa noche dejó marcas moradas que duraron meses, espalda, brazos, piernas, cara. Era para servir de ejemplo a las otras niñas. Aquí te quedas hasta que pagues tu deuda, dijo Doña Esperanza, mientras lloraba en el piso del sótano oscuro donde me encerraron durante 3 días. Y tu deuda aumentará cada vez que intentes huir, cada vez que desobedezcas, cada vez que te quejes. Será mejor que aceptes tu nueva realidad pronto. Los primeros meses fueron los peores de mi vida hasta ahora. Lloraba todos los días, pensando en mamá y en cómo se vería si supiera dónde se había detenido su hija. Pensé en papá, preguntándome si realmente creía que estaba trabajando en una casa familiar respetable. Las otras chicas de la casa me contaron sus historias, todas similares a la mía. Niñas vendidas por parientes necesitados, por madrastras malvadas, por padres adictos al juego o al alcohol. Algunos tenían solo 15 años, otros habían estado allí durante más de una década y habían dejado de soñar con la libertad. Rosa. Era de Córdoba, tenía 16 años y había sido vendida por su propio padre para pagar deudas de juego. Mercedes era de Tucumán, tenía 19 años, había intentado huir 5 veces y ahora tenía una cicatriz en el rostro cortesía de Doña Esperanza. Isabel tenía 22 años, había estado allí durante 6 años y dijo que ni siquiera recordaba cómo era la vida en el exterior. La primera regla aquí es sobrevivir, Rosa me dice en la segunda semana. No pienses en el pasado, no sueñes con el futuro. Cada día que pasas viva es una victoria. El atinarrazao, más meu coracao se recusaba a aceitar. ¿Sabes lo que me mantuvo vivo en esos terribles días, querida? Enojo. Una ira profunda y constante, ardiendo como carbón encendido en el pecho. Ira hacia Dolores, que había destruido a mi familia y me había arrojado a ese infierno. Enojo con papá, que me había abandonado sin investigar a dónde iba. Realmente. Y principalmente, enojo conmigo mismo por no haber luchado más duro, por no haber sido más inteligente. Pero esa ira también me dio fuerza. Mientras otras chicas cedían a la desesperación, yo comencé a observar, a aprender, a planificar. Pasé 3 años en ese maldito lugar, 3 años viendo lo peor de la humanidad, perdiendo pedazos de mi alma con cada día que pasaba. Pero también aprendí cosas valiosas. Aprendí sobre las personas, cómo identificar a los crueles, los peligrosos, los manipulados. Aprendí sobre el poder, quién lo tenía, cómo se ejercía, cómo se podía conquistar. Aprendí sobre la supervivencia, cómo adaptarse a lo insoportable sin perderse por completo. Aprendí a escuchar conversaciones, a guardar secretos, a descubrir debilidades. Los hombres que frecuentaban la casa hablaban mucho cuando estaban borrachos, sobre negocios, sobre familias, sobre el crimen, sobre miedos. Guardé cada pieza de información como alguien que colecciona monedas, sabiendo que algún día podrían tener valor. Y sobre todo, aprendí a esperar. Esperando el momento adecuado, la oportunidad adecuada, la persona adecuada que pudiera ayudarme a salir de allí. Porque sabía, con absoluta certeza, que algún día me iría. Y cuando me fuera, ajustaría cuentas con aquellos que me habían puesto allí. Fue en una tarde sofocante de abril de 1952 cuando recibí la noticia que cambió el curso de mi vida para siempre. Estaba en mi pequeña habitación en el segundo piso, si se puede llamar dormitorio a ese cubículo sin ventanas, cuando escuché que alguien llamaba insistentemente a la puerta principal. Doña Esperanza gritó desde la planta baja: Carmen. Hay un chico aquí con una carta para ti. Corrí escaleras abajo, mi corazón se aceleró.
En 3 años, nunca había recibido correspondencia. Nadie sabía dónde estaba, a nadie le importaba lo suficiente como para escribirme. Era un niño de la calle, sucio y harapiento, sosteniendo una carta arrugada y manchada. La señora me dio 5 pesos para traer esto, dijo, entregando el sobre antes de huir. Me tembló la mano cuando vi la letra torpe en el sobre, a Carmen Morales, en Buenos Aires. Inmediatamente reconocí la letra, a pesar de los años y la distancia, era la de Rodrigo, mi hermano. El niño que soñaba con jugar al fútbol en River Plate. Corrí escaleras arriba a la habitación, cerré la puerta y leí la carta que lo cambiaría todo. Querida hermana Carmen, espero que esta carta te encuentre bien, aunque no sé si estás bien porque hace años que no sabemos nada de ti. Tengo una noticia muy triste para darte. Papá murió la semana pasada. El doctor dijo que fue el corazón, pero yo sé que fue de vergüenza y tristeza. Dejé de leer por un momento. Padre, muerto. El hombre que me había engendrado, que me había criado con amor durante los primeros 15 años de mi vida, que luego me había abandonado, muerto. Sentí un dolor extraño en el pecho, no. Era pura tristeza, era una mezcla de pérdida, ira y algo que se sentía aliviado. Continué leyendo, toda la ciudad se enteró de dónde estás, Carmen. No sé cómo, pero la gente empezó a hablar. Decían que estás trabajando en una casa de mala vida en Buenos Aires. Papá no aguantó la humillación cuando los vecinos empezaron a cuchichear en la calle, cuando las señoras de la iglesia dejaron de saludarlo, cuando hasta los compañeros de trabajo lo miraban con pena. Las palabras siguientes me pegaran como me tiró no peito. Dolores esparció por todo el pueblo que tú habías elegido esa vida, que habías huido de casa para prostituirte, que siempre habías sido una niña problemática y rebelde. Dijo que ella había tratado de salvarte, pero que tú preferiste el camino del pecado. Papá creyó en cada palabra. Tuve que dejar de leer de nuevo. Las lágrimas nublaron mi visión, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira tan intensas que todo mi cuerpo temblaba. Dolores había completado su venganza contra nuestra familia. No había sido suficiente para separarnos, no había sido suficiente para venderme a un burdel, también había destruido la memoria de papá de quien era realmente. Era un niño de la calle, sucio y harapiento, sosteniendo una carta arrugada y manchada. La señora me dio 5 pesos para traer esto, dijo, entregando el sobre antes de huir. Me tembló la mano cuando vi la letra torpe en el sobre, a Carmen Morales, en Buenos Aires. Inmediatamente reconocí la letra, a pesar de los años y la distancia, era la de Rodrigo, mi hermano, el niño que soñaba con jugar al fútbol en River Plate. Corrí escaleras arriba a la habitación, cerré la puerta y leí la carta que lo cambiaría todo. Querida hermana Carmen, espero que esta carta te encuentre bien, aunque no sé si estás bien porque hace años que no sabemos nada de ti. Tengo una noticia muy triste para darte. Papá murió la semana pasada. El doctor dijo que fue el corazón, pero yo sé que fue de vergüenza y tristeza. Dejé de leer por un momento. Padre, muerto. El hombre que me había engendrado, que me había criado con amor durante los primeros 15 años de mi vida, que luego me había abandonado, muerto. Sentí un dolor extraño en el pecho, no. Era pura tristeza, era una mezcla de pérdida, ira y algo que se sentía aliviado. Continué leyendo, toda la ciudad se enteró de dónde estás, Carmen. No sé cómo, pero la gente empezó a hablar. Decían que estás trabajando en una casa de mala vida en Buenos Aires. Papá no aguantó la humillación cuando los vecinos empezaron a cuchichear en la calle, cuando las señoras de la iglesia dejaron de saludarlo, cuando hasta los compañeros de trabajo lo miraban con pena. Las palabras siguientes me pegaran como me tiró no peito. Dolores esparció por todo el pueblo que tú habías elegido esa vida, que habías huido de casa para prostituirte, que siempre habías sido una niña problemática y rebelde. Dijo que ella había tratado de salvarte, pero que tú preferiste el camino del pecado. Papá creyó en cada palabra. Tuve que dejar de leer de nuevo. Las lágrimas nublaron mi visión, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira tan intensas que todo mi cuerpo temblaba. Dolores había completado su venganza contra nuestra familia. No había sido suficiente para separarnos, no había sido suficiente para venderme a un burdel, también había destruido la memoria de papá de quien era realmente. La carta continuaba, los últimos meses de papá fueron terribles, Carmen. Dejó de salir de casa excepto para trabajar.
No hablaba con nadie, no comía bien, no dormía. Yo traté de visitarlo, pero Dolores no me dejaba entrar. Decía que yo era una mala influencia, que todos nosotros éramos una vergüenza para la familia. Cuando murió, solo estaban Dolores y el doctor. Ni siquiera me avisaron hasta después del entierro. Cuando llegué, ya lo habían sepultado en el cementerio municipal, al lado de mamá. Dolores se quedó con todo, la casa, las pocas economías, hasta las herramientas de trabajo de papá. Estoy tratando de encontrar a María Luz y Santiago. El internado donde mandaron a Santiago cerró hace 2 años, y nadie sabe qué pasó con los niños. De María Luz solo sé que la familia para la que trabajaba se mudó a Europa y ella desapareció. Estamos todos perdidos, hermana, separados como hojas que el viento llevó para lugares diferentes. La carta terminaba con palabras que me partirán. Oh Coracao, te extraño mucho, Carmen. Extraño a todos nosotros. A veces sueño que somos niños otra vez, en el patio de casa, con mamá cantando tangos en la cocina y papá llegando del trabajo con dulces en los bolsillos. ¿Por qué todo tuvo que cambiar tanto? Te amo, hermana. Tu hermano que no te olvida. Rodrigo. Cuando terminé de leer, algo profundo y definitivo cambió dentro de mí. Ya no era la niña asustada que había llegado a Buenos Aires 3 años antes. Era una mujer endurecida por la vida, pero también fortalecida por el dolor. En ese momento, sentado en el suelo de esa habitación sucia, con el olor de otros hombres todavía adherido a mi piel, hice una promesa solemne. Dolores Vázquez pagaba por cada lágrima que nos hacía derramar, por cada noche de infierno que causaba a nuestra familia, por cada mentira que difundía, por cada día de felicidad que nos robaba. Pero sobre todo, pagaría por haber destruido la imagen que papá tenía de mí, por haber hecho morir a mi padre creyendo que su hija mayor era una prostituta por elección. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la oscuridad, planeando. La venganza no se podía hacer a toda prisa, tenía que ser meticulosa, inteligente, devastadora. Dolores había usado su astucia para destruir a nuestra familia. Usaría la mía para destruir su vida. Pasé otro año en ese lugar, pero ahora con un propósito diferente. Ya no solo estaba sobreviviendo, me estaba preparando. Reuniendo cada peso que podía ocultar, cada información que escuchaba de los clientes, cada contacto que podría ayudarme en el futuro. Porque la venganza, querida, no se hace con emoción. La verdadera venganza se hace con paciencia, inteligencia y determinación helada. Y tenía las 3 cosas en abundancia. En marzo de 1953, finalmente logré salir de ese lugar maldito. No. Fue a través de un escape romántico o un rescate heroico, fue a través de un cálculo frío y una negociación inteligente. Había aprendido que todo en la vida tiene un precio, y descubrí cuál era el mío. Uno de los clientes habituales de la casa era el doctor Ramón, un abogado adinerado que se especializaba en resolver problemas discretamente para personas importantes. Estaba interesado en mi historia, no por amabilidad, sino porque vio una oportunidad de negocio. Me ayudó a pagar mi deuda inventada a cambio de información sobre otros clientes de la casa. Salí de Buenos Aires con 50 pesos en el bolsillo, un sencillo vestido negro y un corazón lleno de planes oscuros. Lo primero que hice fue tomar un tren de regreso a San Rafael. No volví a casa, volví a la guerra. Nuestro pueblo había cambiado poco en estos 4 años, pero yo era completamente diferente. Ya no era la niña de 15 años que se había ido de allí llorando y asustada. Era una mujer de 21 años que conocía los peores secretos de la naturaleza humana y que había aprendido a usarlos como armas. Alquilé una pequeña habitación en la pensión de la señora Morales, ironía del destino, mismo apellido que el mío, y comencé mi investigación. Dolores todavía vivía en nuestra vieja casa, esa casita de adobe donde jugábamos en el patio y donde mamá cantaba tangos en la cocina. Pero le había ido bien después de que nos fuimos. Había renovado la casa con el dinero que le quedaba. A papá dinero que era legítimamente nuestro, pintó las paredes, compró muebles nuevos, incluso construyó un baño interno. También se había vuelto a casar, solo 6 meses después de la muerte de papá. El nuevo esposo era don Ricardo Fernández, un comerciante viudo que poseía 3 tiendas en el centro del pueblo. Un hombre amable de 55 años, que había perdido a su esposa y a sus 2 hijas en una epidemia de tifus años antes.
Dolores había olfateado su vulnerabilidad como un buitre olfatea la carroña. Pasé semanas observando, escuchando, recopilando información. Descubrí que Dolores no había cambiado, seguía siendo la misma víbora, solo que ahora con más recursos e influencia. Maltrataba a los empleados de las tiendas de don Ricardo, humillaba a las mujeres más pobres del pueblo, pensaba que era la reina de la ciudad. Pero había aprendido mucho en esos años en el infierno. Sabía que la mejor venganza no era la violencia física, eso era demasiado rápido, terminaba pronto. La verdadera venganza era la destrucción lenta y minuciosa de todo lo que valoraba, su reputación, su matrimonio, su seguridad financiera, su estatus social. Primero, comencé a investigar sus secretos. Y descubrí que Dolores tenía muchos. La principal era una relación extramatrimonial que llevaba meses teniendo con Augusto Ruiz, el contador que se encargaba de las finanzas de las tiendas de don Ricardo. Se reunían los martes y jueves en su casa, siempre a la misma hora, siempre cuando don Ricardo viajaba a comprar mercancías. También descubrí que estaba robando dinero de las tiendas. Pequeñas cantidades al principio, pero que aumentaron a medida que ganaba confianza. Falsificó recibos, inventó gastos, desvió parte de los pagos de los proveedores. Don Ricardo, que confiaba ciegamente en su esposa, nunca revisó las cuentas cuidadosamente. Además, había mentido sobre su pasado. Le había dicho a don Ricardo que era una viuda respetable, que su primer marido había muerto heroicamente defendiendo su patria. De hecho, descubrí que nunca se había casado oficialmente antes de papá, solo se había conectado con diferentes hombres a lo largo de los años. Aún más grave, descubrí que no era la primera chica que había recomendado para casas de prostitución. Hubo al menos 3 casos anteriores, niñas huérfanas o niñas de familias pobres a las que había convencido para que buscaran oportunidades en Buenos Aires. Era una verdadera traficante de menores. Con toda esta información en la mano, comencé mi campaña de destrucción. Pero hice todo lentamente, como quien teje una red, hilo por hilo, nudo por nudo, hasta que la presa quedó completamente atrapada. Comencé con cartas anónimas a don Ricardo. No cartas acusatorias directas, eso sería demasiado obvio. Eran cartas sutiles, sembrando semillas de duda. Don Ricardo, como amigo que se preocupa por su bienestar, creo que debería prestar más atención a las veces que su esposa sale de casa los martes y jueves. Un esposo amable como tú merece lealtad total. Luego comencé a dejar evidencia, estratégicamente colocada donde pudiera encontrarla por casualidad. Un pañuelo perfumado en el bolsillo del abrigo de Dolores. Facturas de restaurantes que frecuentaba con Augusto. Pequeños regalos de hombre escondidos en su armario. Al mismo tiempo, comencé conversaciones casuales con otros comerciantes de la ciudad, plantando semillas de desconfianza sobre su honestidad en los negocios. Qué extraño, don Ricardo siempre ha sido tan cuidadoso con el dinero, pero últimamente las cuentas parecen un poco confusas, ¿no cree? ¿Has notado lo bien que se ha vestido Dolores últimamente? ¿De dónde viene tanto dinero extra? También busqué a las familias de las otras chicas que había enviado a Buenos Aires. Conversaciones delicadas y cuidadosas, donde se sopesaba cada palabra. Señora Martínez, qué triste lo que le pasó a su hija Elena. Dolores realmente dijo que eligió esa vida. Gradualmente, la verdad sobre su pasado comenzó a salir a la luz. Pero la parte más importante de mi plan era difundir la verdad sobre lo que nos había hecho a nosotros, los hijos de papá. Hablé con los viejos vecinos, con amigos de la familia, con cualquiera que hubiera conocido a nuestra feliz familia antes de la tragedia. Señora Mercedes, le dije a nuestro antiguo vecino, ¿recuerda que éramos una familia muy unida? ¿Sabías qué Dolores nos separó mintiéndole a papá sobre oportunidades que no existían? ¿Qué me envió a un burdel en Buenos Aires diciendo que era para trabajar en una casa familiar? Las reacciones fueron siempre las mismas, primero conmoción, luego indignación, luego culpa por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Dios mío, Carmen. ¿Cómo podemos ser tan ciegos? Esa mujer es un monstruo. Y así, persona por persona, conversación por conversación, la máscara de respetabilidad de Dolores comenzó a caer. Me tomó 6 meses preparar el terreno. 6 meses de construir una red de pruebas, testimonios y sospechas que le harían imposible negar o escapar cuando llegara la hora final.
La caída de Dolores fue orquestada como una sinfonía oscura, donde cada nota se tocó en el momento exacto para crear la armonía perfecta de la justicia. Todo comenzó una mañana de septiembre de 1953, cuando don Ricardo finalmente descubrió la relación extramatrimonial. Llegó a casa antes de lo esperado de un viaje de negocios y encontró a Dolores saliendo de la casa de Augusto a plena luz del día. La confrontación fue terrible, gritos que escuchó toda la cuadra, acusaciones volando como cuchillos, ella tratando de mentir incluso con la evidencia frente a sus ojos. Pensé que tenía un matrimonio honesto, gritó don Ricardo en la calle, sin importarle quién estaba escuchando. ¿Y me pagas con esta traición? Dolores trató de usar sus viejas tácticas de manipulación, pero esta vez no funcionaron. Las semillas que había plantado ya habían germinado en su mente. El mismo día, descubrió el robo. Cuando llegó a las tiendas, todavía furioso por el descubrimiento del adulterio, finalmente decidió revisar las cuentas que siempre había dejado en sus manos. Tomó 3 horas encontrar todas las discrepancias, todas las falsificaciones, todas las desviaciones. La cantidad robada a lo largo de los años alcanzó más de 2,000 pesos, una fortuna para aquellos tiempos. Suficiente dinero para comprar una casa entera, dinero que había usado para su ropa cara, sus joyas, sus citas con su amante. Esa misma tarde, don Ricardo la echó de la casa. Literalmente tiró su ropa a la calle, cerró las puertas y gritó para que todos la escucharan: esta mujer es una ladrona y una adúltera. No quiero volver a verla nunca más. La humillación pública fue completa. Pero no había terminado. Mientras Dolores intentaba encontrar refugio en la casa de familiares que la habían rechazado, porque las historias sobre ella ya se habían extendido por toda la ciudad, yo estaba preparando el golpe final. Busqué al doctor Rui, el fiscal del distrito, un hombre íntegro que se tomaba en serio la justicia. Tomé todas las pruebas que había recopilado sobre sus crímenes, documentos falsificados, testimonios de las familias de las niñas traficadas, pruebas de lo que nos había hecho. Doctor, dije, sentado en su sencillo pero digno despacho, esta mujer no es solo una adúltera y ladrona común. Es una criminal que destruyó familias enteras, que vendió a niñas inocentes a casas de prostitución, que falsificó documentos oficiales. Debe pagar por sus crímenes. El doctor Hui se horrorizó cuando vio todas las pruebas. Señora Carmen, dijo, esto es mucho más grave de lo que imaginaba. Esta mujer cometió delitos contra menores, trata de personas, falsificación de documentos oficiales. Son delitos federales. El proceso penal fue rápido porque la evidencia era abrumadora. Además de los documentos que había recopilado, comenzaron a aparecer otras víctimas. Mujeres que habían sido niñas cuando Dolores las convenció de buscar oportunidades lejos de casa. Esperanza Silva, ahora de 25 años, había logrado salir de la prostitución y construir una nueva vida en Córdoba. Cuando se enteró del proceso, viajó para dar su testimonio. Dolores Vázquez me lo vendió cuando tenía 14 años. Les dijo a mis padres que trabajaría en una casa familiar rica, pero me dio a un burdel. Pasé 5 años en el infierno. Por su culpa. Mercedes Gutiérrez, de 22 años, contó una historia similar. Ella aprovechó que mi madre había muerto y mi padre estaba enfermo para convencerme de que fuera a Buenos Aires. Dijo que ganaría mucho dinero cuidando a niños ricos. En cambio, terminé en una casa de prostitución donde casi muero de una enfermedad venérea. El juicio fue un espectáculo en la ciudad. Todo San Rafael acudió a los tribunales para ver la caída de la mujer que la creía intocable. Dolores. Llegó delgada, pálida, vistiendo la misma ropa sucia durante días, una sombra de la mujer arrogante que solía ser. Cuando la jueza leyó la sentencia, 8 años de prisión por tráfico de menores, falsificación de documentos, malversación y conspiración, me miró directamente en la audiencia. En ese momento, nuestros ojos se encontraron y ella supo exactamente quién era yo y qué había hecho. No dije una palabra, pero vi en sus ojos pequeños y astutos el pleno reconocimiento de la derrota. Vi el miedo, la ira y algo que me dio una profunda satisfacción, el respeto forzado de un depredador que reconoce a un depredador más grande. Cuando se la llevaron esposada, pasó junto a mí y susurró solo una palabra: bruja. Sonreí y respondí suavemente: no, Dolores. Justicia. Después de que Dolores fue arrestada y condenada, sentí un extraño vacío.
La ira que me había sostenido durante tantos años de repente no tenía objeto, y me pregunté qué hacer con toda esa energía que había dirigido hacia la venganza. La respuesta llegó en forma de una carta que recibí 2 semanas después del juicio. Era de Santiago, mi hermano pequeño que había sido enviado a un internado a la edad de 9 años y que ahora era un hombre de 15. Querida hermana Carmen, decía la carta, me enteré por el periódico Mendoza sobre el juicio de Dolores. No puedo creer que hayas logrado obtener justicia para nuestra familia. Siempre supe que eras el más fuerte de todos nosotros. Se había convertido en seminarista y estaba estudiando para ser sacerdote en la ciudad de San Juan. Luego dediqué mi vida a encontrar y reunir lo que quedaba de nuestra familia rota. Santiago era relativamente fácil de localizar, estaba en el seminario, había encontrado en la religión una manera de lidiar con los traumas de la infancia. Cuando nos volvemos a encontrar, lloramos como niños. Era alto, delgado, con los mismos ojos grandes y curiosos que en la infancia, pero ahora llevaban una profunda tristeza que me rompió el corazón. Carmen me dijo, tomándome de las manos. Tantas veces he pensado en ti, en todos vosotros. Oraba todas las noches pidiéndole a Dios que protegiera a mis hermanos donde quiera que estuvieran. Rodrigo, me tomó más tiempo encontrarlo. La granja donde había trabajado había cerrado y se había mudado varias veces en busca de trabajo. Finalmente lo localicé en un rancho cerca de Rosario, donde trabajaba como capataz. Se había casado con una chica sencilla llamada Josefa y tenía 2 hijos pequeños. Cuando llegó a San Rafael para nuestra reunión, era un hombre endurecido por el trabajo pesado, con manos callosas y hombros encorvados. Pero cuando me vio, el niño que soñaba con jugar al fútbol apareció en sus ojos por un momento. Hermana, dijo, abrazándome fuerte, cuánto te extrañé. María Luz fue la más difícil y dolorosa de encontrar. La familia adinerada para la que Dolores la había enviado a trabajar se había mudado a Europa, pero sin ella. La habían abandonado en las calles de Buenos Aires cuando cumplió 16 años, diciendo que ya no necesitaban sus servicios. Me tomó meses buscarla en la capital. Pasé por orfanatos, hospitales, hogares de ancianos, pensiones baratas. Finalmente la encontré en una sórdida pensión en el barrio de La Boca, y apenas la reconocí. La chica de cabello dorado que cantaba. Como un ángel se había convertido en una mujer de 21 años con los ojos vacíos y el espíritu roto. Era demasiado delgada, pálida, con marcas en los brazos que reconocí bien, las marcas de alguien que había pasado años siendo maltratado. «Carmen», preguntó cuando llamé a la puerta de su pequeña habitación. «¿Eres realmente tú?» Su voz era un débil susurro, como si no hubiera usado sus cuerdas vocales para cantar durante mucho tiempo. Descubrí que había experimentado una situación similar a la mía. La familia respetable la había tratado como a una esclava, y cuando creció lo suficiente como para dejar de ser útil, la echaron a la calle sin recursos. Sobrevivió lo mejor que pudo, haciendo trabajos degradantes, viviendo del favor, perdiendo pedazos de alma todos los días. Me tomó meses recuperarla, lograr que volviera a confiar en mí, convencerla de que era seguro volver a sentir esperanza. Carmen me dijo en una de nuestras primeras conversaciones, morí a los 16 años cuando me abandonaron en la calle. Lo que estás viendo ahora es solo el fantasma de María Luz que conociste. Pero no me di por vencido con ella. La traje de regreso a San Rafael, alquilé una casita donde pudiéramos vivir juntas, la cuidé como si fuera mi hija en lugar de mi hermana. Gradualmente, muy gradualmente, vi pequeñas señales de la niña alegre que había sido. Un día la escuché tararear suavemente mientras lavaba los platos, solo unas pocas notas de un viejo tango, pero era como escuchar el canto de un pájaro después de un largo invierno. María Luz, dije, con lágrimas en los ojos, cantaste. Me miró sorprendida, como si no se hubiera dado cuenta. ¿Realmente canté?, preguntó, y por primera vez en años, sonrió un poco. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca recuperó por completo la alegría que Dolores le había robado. Pero vivió sus últimos 30 años rodeada de amor, cuidada por mí, visitada regularmente por sus hermanos, sabiendo que era valorada y protegida. Los 4 nos reunimos una sola vez, en 1960, en la tumba de mamá y papá, en el cementerio municipal. No hablamos del pasado doloroso, no discutimos lo que podría haber sido diferente. Simplemente nos quedamos allí, en silencio, presentando nuestros respetos a nuestros padres y a la feliz familia que una vez fuimos.
Santiago, ya ordenado sacerdote, dijo una hermosa oración. Rodrigo trajo flores de su jardín. María Luz cantó Ave María, con una voz temblorosa pero aún dulce. ¿Y yo? Le pedí perdón a papá en silencio, explicándole que había hecho justicia no por ira, sino por amor a la memoria de nuestra familia. Han pasado más de 60 años desde entonces, queridos. 60 años de una vida que fue mucho más que esos terribles años de juventud. Me casé con un buen hombre llamado Eduardo, que conocía mi historia y me amaba de todos modos. Tuvimos 3 hijos, 7 nietos y ahora incluso tengo bisnietos corriendo por la casa. Eduardo murió hace 10 años, en paz, en nuestra cama, tomándome de la mano y susurrando que había sido feliz conmigo. Era un hombre que nunca me juzgó por mi pasado, que entendió que a veces la vida nos obliga a ser más duros de lo que nos gustaría ser. Construimos una hermosa vida juntos. Él tenía una pequeña tienda de comestibles y yo lo ayudaba con la contabilidad. Irónicamente, el conocimiento que había adquirido sobre el dinero y los documentos durante mis años de sufrimiento se volvió útil para cosas buenas. Criamos a nuestros hijos con amor, protección, pero también con sabiduría. Sobre los peligros del mundo. María Luz murió a los 52 años, de cáncer, pero murió en nuestra casa, rodeada de familia, escuchando música hermosa y sabiendo que era amada. Santiago se convirtió en un sacerdote respetado, dedicó su vida al cuidado de huérfanos y niños abandonados, convirtió su dolor en un propósito. Murió a los 65 años, durante una misa, haciendo lo que amaba. Rodrigo vivió hasta los 78 años, vio a sus hijos graduarse y darle nietos. Nunca cumplió su sueño de jugar fútbol profesionalmente, pero enseñó el deporte a cientos de niños en su ciudad. Dijo que cada niño que le enseñó a patear una pelota fue una victoria contra la tristeza. ¿Y Dolores? Murió en prisión 2 años después de su condena. Dicen que fue el corazón, pero siempre supe que era el mismo que mató a papá, el peso de su propia maldad consumía por dentro. No sentí alegría cuando me enteré de su muerte, solo la sensación de que finalmente se había cerrado un capítulo. Me pregunta si valió la pena vengarme de ella, si la justicia que buscaba trajo paz a mi corazón. La respuesta es tan compleja como la vida misma, queridos. La venganza me dio un sentido de justicia, es cierto. Vi a una mujer malvada pagar por sus crímenes, vi a otras víctimas recibir la validación de que su sufrimiento había sido reconocido. Pero la venganza no me devolvió mi infancia robada, no borró los años de sufrimiento en el prostíbulo, no devolvió la vida a papá, no devolvió la inocencia perdida de María Luz. La venganza es como el fuego, puede purificar, pero también puede quemar a quienes la llevan. Lo que realmente me curó no fue la caída de Dolores, sino el amor que pude construir después. El amor de Eduardo, el amor de mis hijos, el amor de mis hermanos sobrevivientes, el amor que pude dar y recibir a pesar de todo lo que había pasado. Aprendí que algunas personas nacen con el mal en sus corazones, queridos. Dolores no era una mujer que se volviera malvada por las circunstancias de la vida, siempre fue así. Solo encontró en nuestra tragedia familiar una oportunidad para mostrar su verdadera naturaleza depredadora. Pero también aprendí sobre la increíble resistencia del espíritu humano. Sobre cómo es posible sobrevivir a las peores tormentas y aún así encontrar la fuerza para reconstruir, para amar de nuevo, para tener esperanza. Sobre cómo el amor verdadero, el amor de una madre, el amor de los hermanos, el amor conyugal verdadero, puede cruzar décadas, distancias e incluso la muerte. Si estás pasando por algo así hoy, si alguien traicionó tu confianza, destruyó a tu familia, se aprovechó de tu vulnerabilidad o tu dolor, sepa que puedes sobrevivir. No de la misma manera que antes, eso sería imposible. Pero puedes sobrevivir. E incluso prosperar. La venganza puede parecer dulce en el momento de la ira, y a veces incluso puede ser necesaria cuando falla la justicia oficial. Pero la verdadera victoria es poder construir una buena vida a pesar de todo. Es poder amar de nuevo después de haber sido traicionado, volver a confiar después de haber sido engañado, volver a ser feliz después de haber conocido la desesperación. Cada día que me despertaba por la mañana y elegía seguir viviendo. Era una victoria sobre Dolores. Cada momento de felicidad que viví con Eduardo fue un triunfo sobre el pasado. Cada risa de mis hijos fue una prueba de que el mal no siempre gana, y ¿sabes qué más aprendí, queridos? Que llevar ira durante mucho tiempo es como llevar carbón encendido en la mano,
nos quema más que aquellos con los que estamos enojados. Por lo tanto, después de que se hizo justicia, elegí perdonar. No perdonar a Dolores por sus crímenes, esos eran imperdonables. Pero perdonar la vida por las injusticias, perdonar a papá por la debilidad, perdonarme a mí mismo por las cosas que tuve que hacer para sobrevivir. Hoy, a los 89 años, sentado en mi balcón viendo a mis bisnietos jugar en el jardín, puedo decir que he vivido una vida plena. Una vida que tuvo capítulos terribles, pero también capítulos hermosos. Una vida que me enseñó que somos más fuertes de lo que imaginamos, más resistentes de lo que creemos posible. Esta ha sido mi historia, queridos, una historia de pérdida, venganza, justicia y, en última instancia, redención. Una historia de cómo una familia puede ser destruida por el mal, pero cómo el amor puede sobrevivir incluso a las peores tormentas. Sí. Esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si encontraste en ella algún consuelo para tus propios dolores, si te hizo reflexionar sobre el perdón, la justicia o la fuerza del espíritu humano, deja un me gusta a continuación. Y suscríbete al canal para escuchar más historias de vida, historias de personas reales que desafiaron tormentas y sobrevivieron para contarlas. Comparte esta historia si crees que alguien podría necesitar escuchar que es posible sobrevivir a lo insoportable, que es posible encontrar fuerza donde parecía que no había nada más. Que es posible volver a ser feliz después de haber conocido el infierno. Porque al final del día, todos somos sobrevivientes de algo. Todos llevamos cicatrices invisibles, todos enfrentamos momentos en los que pensamos que no podremos continuar. Y a veces, solo necesitamos saber que no estamos solos en este viaje, que otros ya han pasado por caminos similares y han logrado llegar al otro lado. La vida puede ser cruel, pero también puede ser maravillosa. Puede rompernos, pero también nos enseña a reconstruir más fuertes. Puede robarnos la inocencia, pero nos da sabiduría. Puede hacernos llorar, pero también nos enseña a apreciar cada risa. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y recuerda siempre, no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán fuerte sea la tormenta, el sol siempre sale de nuevo. Siempre. Hasta siempre, queridos. Que sus historias tengan finales más felices que los comienzos.